Estamos en una serie de jueces, así que voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en Jueces, capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 24 del libro de los jueces. Dios llama y nos recuerda. Jueces 6 del 1 al 24. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. Así fue que, empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que los hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores, los desalojé delante de vosotros, os di su tierra. Y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón les respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. 14. Y el Señor lo miró y dijo: ven con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y el Señor respondió, y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: me quedaré hasta que vuelvas. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina. Puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y se los llevó a él debajo de la encina y se los presentó. Y el ángel de Dios les dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlos sobre la peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. 21. Y entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció a su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó: el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abieserritas hasta el día de hoy. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras a través de esta historia que tú eres un Dios que recuerda, un Dios que nos trae a memoria para que nosotros podamos obedecerte, Señor, amarte y sobre todo depender de ti, Señor. Ayúdanos en nuestra débil fe, en nuestra débil sabiduría, a entender tus palabras de verdad en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Imagina vivir en un lugar sin esperanza, una época oscura, una época de penumbras. Nadie puede hacer nada.
La gente a tu alrededor ha perdido la esperanza. Estás atrapado en un ciclo de opresión, de desesperación. La vida de todos está siendo dominada. Las promesas de un futuro mejor son un eco distante. Y es más, tú puedes tener esperanza, pero donde ves, la gente está sufriendo. La gente está perdiendo todas sus emociones y sus esperanzas. Ahora hemos llegado a un punto con el pueblo de Israel que el ciclo de su pecado es muy profundo. Ahora no solamente están siendo esclavizados, ahora tienen que huir como ratas y ocultarse en las piedras, en las peñas, en las cuevas. Ellos tienen que meterse ahí como animales. Su pecado, el hecho de haber olvidado a Dios, los ha llevado a un punto devastante. Quiero que hoy meditemos, hermanos, que Dios no necesariamente se ha olvidado de su pueblo, que Dios no es ajeno a los problemas de su pueblo, y al contrario, en medio de este tipo de situaciones, el Dios que nos recuerda quién es Él y lo que Él ha hecho, es el que llama, el que capacita y el que liberta a su pueblo en base a su amor y su soberanía. Y lo vamos a ver en 3 puntos. El primero es que Dios llama al arrepentimiento y recuerda quién es Él en medio de la prueba y la oposición, del verso 1 al 10. Luego vamos a ver que Dios llama conforme a su poder, no en base a una lógica humana, verso 11 al 16. Y finalmente vamos a ver que Dios llama y confirma su misericordia, incluso en medio de dudas, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Verso 17 al 24. Así que vamos a ver que Dios llama al arrepentimiento y recuerda quién es Él en medio de prueba y oposición. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Ya estamos familiarizados con este término, e hicieron lo malo ante los ojos del Señor. El autor de Jueces quiere que tú y yo tengamos bien en claro que hacer lo malo delante del Señor es 2 cosas. Una, haber olvidado al Dios de los padres, y esto no quiere decir que tenían una especie de amnesia, sino que no estaban conociendo a Dios verdaderamente como Él les había demandado. Habían puesto a un lado al único Dios verdadero. Y en segundo lugar, es que ellos se habían entregado a mini dioses, a ídolos, a Baal, a Astarot, a Acera y otros ídolos de todos los pueblos que ellos debían de haber expulsado de la tierra prometida. A causa de esto, una vez más, nuestro pasaje empieza y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y una vez más es Dios quien manda la disciplina. Dice, Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Pero ahora el sufrimiento es mayor. Ahora no simplemente están siendo esclavizados y cada uno podía volver a su casa, dormir en su cama, comer comida. Ahora el ciclo de su pecaminosidad es cada vez más profundo. Y eso es lo que nos quiere mostrar el autor de Jueces, cómo el ciclo del pecado es mayor y la consecuencia a causa del pecado es mayor también para el pueblo. Así que Dios los entrega y ellos van a ver que el círculo vicioso y pecaminoso en el que se encuentran es cada vez peor. El poder de Madián prevaleció sobre Israel y fue tan grave la situación que el verso 3 dice, porque sucedió que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables. Y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián. Entonces, es tan fuerte esto, hermano, que ahora Israel es expulsada de la tierra.
No simplemente están perdiendo la tierra, ahora están siendo expulsados y no les queda otra que esconderse en cuevas por las montañas, en cavernas, como animales, como ratas. Aparte, los madianitas no dejaban sustento a Israel, no tenían ni oveja, ni buey, ni asno. Y esto es importante porque en los términos el autor quiere dejarnos en claro que ellos no podían comer porque no tenían todo lo que sembraban, les era arrebatado. En segundo lugar, no tenían oveja, así que los tejidos en aquella época que eran hechos de lana de oveja no podían hacer una vestimenta, así que imagínate que no tenían ni siquiera cómo vestirse, quizás estaban simplemente usando harapos y ropas viejas. No tenían bueyes y eso significaba que no podían sembrar, no tenían cómo arar la tierra, lo poco que sembraban lo tenían que hacer con sus propias manos para que los madianitas con los amalecitas y los del oriente les quiten y arrebaten todo. Y en cuarto lugar dice que no había asnos. Y esto es importante igual porque los asnos en la figura del Antiguo Oriente se utilizaban para poder llevar agua de un pozo cercano. Entonces básicamente no tenían forma de tener agua buena de un buen pozo. Entonces estaban perdidos. Se les había arrebatado todo. Israel estaba en una profunda oscuridad. Ahora sí realmente cayeron muy bajo. La situación es lamentable. Parece que no hay solución. Parece que no hay salida, ellos necesitan libertad, necesitan salir de esta situación. Como decimos coloquialmente, ahora parece que Israel ha tocado fondo. Ahora la situación se ve más difícil, mucho más que en los tiempos de Otoniel, mucho más que en los tiempos de Ahot, mucho más que en los tiempos de Barak y Débora. Y dice que el ejército de Madián era incontable y venía como plagas de langosta. Tenían muchísimos camellos, ganados y tiendas, eran innumerables. Esto nos importará porque el siguiente capítulo vamos a ver cómo Dios muestra su poder contra este ejército tan poderoso. Entonces, en medio de todo este tiempo de aflicción y sufrimiento, ellos clamaron a Dios una vez más. Ellos recordaron al Dios de sus padres. Ellos ya habían pasado por Otoniel, por Ahot, por Débora, Jael y Barak. Ellos habían visto cómo Dios obró por medio de ellos, recordaron cómo Dios obró con Moisés, con Josué, pero parece que el pueblo sigue volviendo atrás, parece que no hay arrepentimiento, parece que no hay un escarmiento real, parece que ellos no aman a Dios por quién es Él, sino por lo que Dios les puede dar. Parece que ellos solo quieren las bendiciones materiales. Parece que ellos solo quieren las batallas, las grandes victorias y la alimentación. Parece que ellos solo quieren satisfacer sus necesidades materiales. Entonces, al igual que todas las veces, tú esperas esta frase: y les levantó Dios un libertador que libra a su pueblo de la esclavitud de los madianitas. Debe venir alguien que luche por Israel. Debe venir alguien como Ahot, debe venir alguien como Otoniel, debe venir alguien como Débora, como Barak, como Jael, que los derrote. Pero esta vez no. Esta vez ellos no necesitan un libertador. Esta vez tenemos una frase diferente. El verso 8 dice: y el Señor envió, les levantó a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo fui el que te hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores, los desalojé delante de vosotros, os di su tierra y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Así que esta vez Dios no manda un libertador, esta vez Dios manda un sermón. Dios les da un profeta. Esta vez la frase no termina en un libertador, termina en un profeta, alguien que en medio de su peor situación de sufrimiento les manda una palabra, les manda una prédica expositiva
les manda a alguien que les recuerda lo que Dios hizo. El profeta no habló del futuro. El profeta no dijo: y vengo a traer una profecía de lo que va a pasar con ustedes. El profeta les recordó lo que Dios hizo. Les dio la palabra de Dios, lo que Él ya había dado por medio de Moisés. Ellos ya tenían esto en la tradición oral. El profeta no adivinó cosas, el profeta no trajo palabra de aliento, de bendición, de nada. El profeta les trajo una reprensión. Ellos no escucharon, pareciera. Ellos ya tenían esta palabra. Dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de casa de servidumbre. Eso está en el Torah, en el Pentateuco. Él es el Dios que te libré de la mano de Egipto y de la mano de los opresores. Eso está en Deuteronomio. O sea, absolutamente todo lo que el profeta les está trayendo en ese momento, Dios ya lo había comunicado antes. Y es como vemos, para hacer un paréntesis, cómo actúa parte de un verdadero profeta, trayendo la palabra de Dios dada. Estamos profetizando cuando nosotros estamos trayendo la palabra de Dios hoy. Así que el verdadero profeta de Dios recuerda las palabras de Dios. En esta ocasión no hay una profecía de vencerán o Dios entregará sus manos a las madianitas. No, esta vez hay: recuerden, ustedes no me han obedecido. Yo soy el poderoso, yo soy quien los puede libertar, pero ustedes no se arrepienten verdaderamente. Ustedes vuelven a caer en la esclavitud. Dios les mandó una palabra. Dios les mandó un mensaje de arrepentimiento. Dios quiere que de verdad ellos sepan quién es Dios, no lo que Dios les puede dar. Dios quiere que de verdad ellos sepan lo que Dios puede hacer por ellos, pero ¿quién es Dios? El Dios del pacto, el Dios que los puede librar, el Dios que les dice: confíen, tengan fe, obedezcan, dependan de mí. Dios en medio de su aflicción, y recuerda esto, están sin comer, viven en cavernas, posiblemente no tengan que vestir, posiblemente el agua es escasa, ellos tienen muchas necesidades que satisfacer. Ellos necesitan un zaguapac, ellos necesitan una cre, ellos necesitan a alguien que los vista según su mente. Pero Dios sabe que ellos necesitan un sermón, las palabras de Dios. Algunas aplicaciones, hermano. ¿Cómo está tu vida? Puede que estés en un círculo pecaminoso a causa de tu pecado, al igual que el pueblo de Israel. Que estés viviendo un tiempo difícil a causa de consecuencias de tu pasado, y no es necesariamente que Dios te esté castigando por esto, porque hay veces en las que, como Job, Dios te puede enviar prueba y sufrimiento, pero hay veces en las que puedes estar peleando con prueba y sufrimiento a causa de tus pecados. Existen cosas en tu pasado o en tu presente de los cuales simplemente tienes remordimiento, pero no hay arrepentimiento, de los cuales Dios necesita recordarte lo que ha Él hecho en la cruz del Calvario. Estás bebiendo en cisternas rotas que nunca te van a satisfacer, que simplemente te están introduciendo en un círculo pecaminoso cada vez más profundo. Hermano, hoy en medio de crisis, porque estamos en crisis como país, como pueblo, Dios quiere recordarnos el Evangelio, lo que Él hizo, saber lo que Cristo dio en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Quizás no fuiste libertado físicamente de la esclavitud de Egipto, quizás no viste abrirse el mar rojo, pero necesitas saber que Dios te libró de la mayor amenaza, tu propio pecado, tu maldad, de las cosas oscuras y terribles que eran en contra de Dios. Hoy, en medio del sufrimiento, Dios nos recuerda lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y hermano, esto es algo que debe llamarnos para estar contento hoy, para salir de aquí feliz, sabiendo que lo que necesitas hoy es el Evangelio. Y Pablo entendió muy bien esto, y quiero citar a Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, del 7 al 10.
Y dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara. Y el Señor me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, Pablo supo que su gracia es suficiente. Hermano, hoy la mayor libertación fue dada en la cruz del Calvario. Que hoy su gracia te baste, que su amor sea suficiente. ¿Quién es el que condena? Dice Romanos 8:34. Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y qué nos puede separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios hoy, hermano. Y eso es lo que necesitas, recordarte, traer a tu mente, porque en medio de $1 que está tocando los 14 bolivianos, en medio de una situación en la que la carne básicamente va a ser un recurso limitado, que todo está caro en el supermercado, en medio de todo lo que vemos de la presidencia, de la política, de nuestra sociedad, Dios te recuerda, la cruz es suficiente. Lo que yo he hecho en aquel momento es suficiente, porque nada puede separarte hoy de su amor. La cotización de la gasolina no te separa de su amor. Las filas en los diferentes productos no se separan de su amor. Así que hoy abraza la cruz, abraza el amor de Cristo, que te baste su gracia. La historia no acaba ahí. Aunque acabara ahí, sería un buen final. Que Dios no les haya mandado un libertador. Aunque Dios no los haya libertado y Dios seguiría siendo bueno. Pero Dios no solo les recuerda. En su amor, Dios les levantará un hombre, un libertador. No el que ellos quieren, el menos pensado, porque Dios quiere mostrar su poder y su fidelidad y que no ha desechado por completo al pueblo de Israel. Así que Dios los liberta. Eso es lo lindo del Señor, que es integral. Él toca muchas áreas de nuestras vidas. Así que el segundo punto vamos a ver que Dios llama con poder, no en base a la lógica humana. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Jodás, Abieserrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está ocurriendo todo esto? ¿Dónde están sus maravillas, la que nuestros padres nos han contado? Que ese Señor que nos hizo subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Un breve paréntesis: el ángel del Señor, en la mayoría de los pasajes del Antiguo Testamento, casi siempre está relacionado por las afirmaciones que el ángel del Señor hace con alguna persona de la Trinidad, muy posiblemente el Hijo. Entonces ese es el Hijo de Dios quien está siempre tomando esta forma para poder hablar lo que Dios quiere traerles. Por eso es que siempre el autor de los libros en el Antiguo Testamento, cuando está hablando el ángel del Señor, puede usar de forma intercambiable, a veces decir solo Señor. Por ejemplo, el verso 14 dice: y el Señor lo miró y dijo. Y usar esa palabra Señor es muy fuerte. Entonces básicamente es muy probable que en la mayoría de las veces donde el ángel del Señor aparece comunicando un mensaje, estemos viendo a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo.
Entonces vino el ángel del Señor y buscó a Gedeón, hijo de Joás. Este hombre se encontraba escondiendo su comida de los madianitas, temeroso, temblando. Este hombre estaba ahí separando el trigo, pensando dónde voy a poder ocultar esta comida, cómo voy a poder separar esto para mi familia. Entonces tienes un tipo cobarde, un tipo con temor. Quizás está pensando, ¿dónde pongo? ¿Y si me descubren? ¿Qué pasa con esto? Pero Dios no va a usar a Gedeón. Dios va a usar su poder a través de Gedeón. Es ilógico usar a Gedeón. Es ilógico llamar a Gedeón. Él es un cobarde. Pero Dios quiere mostrar su poder en medio de la debilidad, al igual que con Ahod. Así que ese Dios poderoso que llama conforme a su poder, no conforme a la lógica humana, ese Dios es tan paradójico porque a este hombre que está escondiendo el trigo para poder tener algo que comer, le dice: valiente guerrero, el Señor está contigo. Gedeón no cree, Gedeón no tiene fe, él no entiende. La respuesta inmediata es: si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué estamos sufriendo todas estas cosas? ¿Por qué nos está ocurriendo todo esto? ¿Dónde están las maravillas de nuestros padres que nos han contado acerca de Jesús? ¿Dónde está todo esto si Dios está con nosotros? Y el Señor lo mira y le dije: ve con esta tu fuerza, y yo libraré a Israel de las manos de Madián. ¿Acaso no soy yo el que te envía? Y Gedeón le dice: Señor, soy el más pobre de la casa de mis hermanos. Somos de la tribu más pequeña de Manasés. Yo soy el menos indicado. Dios con mucha paciencia le vuelve a decir: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. El Señor le dice: no te preocupes de eso, no te voy a usar a vos, no voy a usar a tu familia, no voy a usar a tu tribu. Voy a hacer yo en medio de ti la fuerza para pelear en contra de los madianitas. Y Dios llamó, y más adelante Dios usará a Gedeón, mostrando su poder en medio de la debilidad, en contra de la inesperada lógica humana. Y esta respuesta de Gedeón, hermano, es muy común. Pastor, sí, qué fácil decir, recuerda el Evangelio, en medio de la crisis, en medio de esto y la gasolina, ¿no? Esta es la respuesta de Gedeón. ¿Y dónde está Dios? Si yo no tengo que almorzar hoy domingo, no tengo dónde llevar a mis hijos. Hermano, Dios sigue ahí. Dios está ahí siempre. Necesitas saber que Él se perfecciona. Él perfecciona tu vida a través de tu debilidad. Algunas aplicaciones, hermano: el Señor llama a su mies a quien Él quiere. No importa qué tan ilógico sea. Por eso Jesús comió con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, con los pecadores. Por eso Él era acusado por esto. Así que Dios llama de forma ilógica a los menos inesperados, a los débiles, a los menospreciados. Por eso es que Dios usó a un hombre como Saulo de Tarso y lo usó, lo cambió, lo reformó de ser un perseguidor a alguien que estaba edificando el cuerpo de Cristo. Dios en primer lugar llama a salvación, no importa quién seas, no importa de dónde vienes, no importa qué miedo tengas, qué idioma hablas, dónde naciste. Dios te llama y quiere librarte de algo mayor que el ejército de Madián. Quiere librarte de la aflicción de tu pecado, de tu propia desdicha. Así que necesitas hoy venir a Cristo, porque al igual que Gedeón, Cristo llama a todos los pecadores que vengan a Él y se arrepientan. Ven como eres, ven con esa fe que duda. Ven con esa fe que dice: Señor, si estuvieras conmigo, hoy tuviera que almorzar. Si estuvieras ahí, yo tuviera que hacer. Ven así, al igual que el Gedeón. Solo ven, confía en el Señor y el poder de su salvación. No menosprecies, hermano, cuando Dios llama, porque Dios llama y Dios perfecciona a quien Él llama. Dios cambia, transforma a quien Él llama. Imagínate un Pedro, negado 3 veces, metía la pata, seguía metiendo la pata en las cartas como Gálatas.
Imagínate cómo Dios es tan misericordioso y muestra su gracia una y otra vez. Mientras más reconozcas tu debilidad y tu incapacidad y vengas al Señor, su poder de salvación será mucho más grande para ti. Porque Dios es quien llama, confirma, incluso en medio de la duda, incluso en medio de corazones que a veces tienden a dudar. No menosprecies tampoco a aquellos que Dios llama a un servicio particular hoy en su iglesia. Esto es a pastores, ancianos, diáconos. Dios usa de forma inesperada a aquellos que van a alcanzar su reino. El concepto de líder del mundo es qué elocuencia tiene, cuánto sabe, cuáles son sus títulos, su formación académica, sus finanzas, me trata bien, no me trata bien. Pero el concepto de líder del Señor es 1 Timoteo capítulo 3. Un hombre no pendencioso, no avaricioso, no codicioso, no amante de ganancias deshonestas, un hombre que cuida a su familia, que gobierna bien su casa, que tiene buen testimonio con los de afuera, un hombre que sabe enseñar. El concepto de quién es alguien digno o preparado para hacer el servicio de Dios es muy diferente. Así que Dios puede usar a quien Él quiere y Dios transforma a quien Él quiere para mostrar su poder en medio de nuestra debilidad humana. Así que en este segundo punto, hermanos, recuerda, Dios llama conforme a su poder, no en base a la lógica humana. Y bueno, tenemos a este hombre, cobarde, temeroso, dudoso. Pero Dios llama y confirma su misericordia, incluso en medio de la duda, para traer una paz verdadera. Dice el 17, y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, parece que ya está empezando a creer un poquito. Muéstrame una señal de que tú eres el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina, puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero y se los llevó a él debajo de la encina y se los presentó. Y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre la peña y derrama el caldo, y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca y consumió la carne y el pan. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que el ángel del Señor, que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios mío, porque ahora he visto al ángel del Señor. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abiezritas hasta hoy. Gedeón duda, aún con la misma palabra del Señor. Gedeón duda, su fe es débil, así que pide una señal para saber si realmente era el ángel de Jehová, para saber si realmente era el Señor, si Dios mismo estaba con él. Y no lo culpo, en medio de semejante situación, ¿quién no dudaría? Quizás nosotros somos peores. Así que le ruega no irse hasta que él pueda preparar la ofrenda. Así que Gedeón va, mata un cabrito, prepara un cabrito, le trae la carne, un efa de harina, que es una cantidad de harina, es como decir 1 kilo de harina, una unidad de medida. Gedeón prepara todo, lo coloca en una cesta e inmediatamente lo trae delante del ángel del Señor. El Señor le pide que lo deje en la peña, toca con una vara y ve que inmediatamente fuego sale de la roca y consume su ofrenda. Gedeón obedeció. Inmediatamente el ángel del Señor mostró su poder. ¿Y cuál fue la reacción de Gedeón? Temor. Ay de mí, que ahora mis ojos han visto al Señor. Ay de mí, que han visto al ángel del Señor. Y ahora tiene un temor verdadero. Tenía cierto miedo. Él estaba escondiendo trigo de los madianitas, tenía miedo de perder su alimento, tenía miedo de perder su provisión diaria. Pero ahora que ha visto quién es Dios, ahora que ha visto y sabe quién le ha encaminado, el temor verdadero cubrió su corazón. Ahora sabe que su temor no es no comer ese día. Su temor es que es pecador
y ha estado delante del Señor. Ese es el verdadero temor que tenía Gedeón en ese momento. Así que inmediatamente el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, le dijo: no temas, porque ciertamente no morirás. Aquel temor, que realmente es el temor válido, fue aplacado por la paz del Señor. Hermano, puedes tener miedo. Yo sé la situación, una vez más, cotización del dólar, entrar, revisar cada 2 horas, 3 horas, cuánto va. Puedes tener miedo a no cargar gasolina, tener que andar en micro o a pie y estar viendo las filas, controlando todo. Puedes tener miedo a no comer carne, no hacer churrasco este fin de semana. Puedes tener miedo y estar viendo, a ver, compro carne, la voy a congelar. Todo, puedes tener muchos miedos. Pero yo quiero que hoy salgamos de aquí con temor de que somos hombres, mujeres, pecadores en manos de un Dios que tiene ira a causa del pecado. Y salgas de aquí con un temor reverente y un temor que te hace temblar, porque hemos visto algo más grande que lo que vio Gedeón. Hemos visto y sabemos de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para la paz en nuestros corazones, que sufrió la ira de Dios, la causa y la culpa de nuestros pecados cayeron sobre Cristo Jesús. Así que Gedeón tuvo paz, reformó su corazón, su temor fue menor. Fíjense, Dios le dice: no temas, ten paz. El Señor le dijo: la paz es contigo. Gedeón edificó allí un altar y lo llamó: el Señor es paz, la cual permanece hasta hoy, les dice a la primera audiencia. Porque la paz verdadera que tuvo Gedeón fue una paz que no le importó si comía ese día o no. La paz que Gedeón tuvo fue cuando entendió que era Dios realmente con quien él hablaba. La paz de Gedeón vino cuando el Señor lo conoció. Dios reformó el corazón de Gedeón. Este hombre que empezó cobardemente ocultando el grano con el temor por la situación de no comer en la semana, terminó esta primera parte con una paz superior. Ya no importaba el trigo, ya no importaba la batalla, ya no había quejas, todo aquello quedó en segundo plano porque el Señor le dio una paz mayor. Hermano, quizás estás en un periodo de dudas, para aplicar el texto, donde tu fe está flaqueando. Quizás tienes temor por la situación actual, la crisis, la falta de dólar, la gasolina. Yo sé que hay muchas razones para hoy no tener paz, para estar con miedo como Gedeón. Yo sé, te entiendo, yo también las siento a veces. Déjame decirte que Gedeón tenía muchas más razones para no tener paz que nosotros. Hermano, él sí que estaba. Nosotros hoy, yo creo que todos los que estamos aquí vamos a dormir en una cama con un techo. Yo sé que todos los que estamos aquí vamos a comer algo, aunque sea un pan, vamos a comer algo. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos vestidos, por lo menos. Así que te aseguro que Gedeón tenía muchas más razones de salir ese momento de la presencia del Señor y decir: ¿cómo el Señor está conmigo? Sí, voy a dormir en una cueva hoy día. Pero cuando entendió las palabras de Dios, cuando vio lo que Dios hizo, lo que Dios estaba llamando, él confió y tuvo paz. Una paz que sobrepasa la situación actual en la que vivía Gedeón. Hermano, de igual forma, quizás tú y yo no vimos grandes proezas como el mar abrirse, como caer comida del cielo, como vencer milagrosamente a grandes ejércitos, pero sabemos lo que Dios hizo y conocemos sus obras. La obra mayor de Dios fue hecha en un monte, en el Gólgota. Dios la hizo en una cruz. Dios ganó venciendo y perdiendo según el mundo.
levantó a alguien ilógicamente inesperado. Un niño que creció en conocimiento y estatura. Fue perseguido, fue tentado en todo, fue traicionado por su amigo, fue negado por su hermano. Alguien tan inesperado no trajo la seguridad política que querían los israelitas en ese momento. No trajo a alguien que iba a vencer al imperio romano. Él trajo paz. Paz eterna que sobrepasa todo entendimiento. La paz que paz con Dios para ser perdonados y libres de la Así que ven a Cristo en esta mañana. Aunque la situación se ponga más oscura y terrible y violenta, solo Cristo podrá traer paz a tu vida por la gracia y la salvación que Él nos ha dado. Ponte en pie y podamos orar, entregar nuestras vidas al Señor.